¿Qué pensarías si alguien te dijera, con absoluta seriedad, que hoy la estupidez no solo ha dejado de ser un defecto, sino que se ha convertido en una virtud celebrada? Puede parecer exagerado, una provocación sin fundamento. Pero basta con observar a nuestro alrededor para notar que hay algo profundamente inquietante en el aire. Lo escandaloso, lo superficial, incluso lo abiertamente ignorante, ya no se esconden en las sombras del ridículo. Al contrario, se exhiben con orgullo, se premian, se viralizan, se imitan. Para muchos, ese comportamiento se ha transformado en una ruta rápida hacia la fama, el reconocimiento, el poder. Y lo más preocupante, hacia la admiración colectiva. Haz un esfuerzo. Recuerda la última vez que una reflexión profunda, una idea bien argumentada o una conversación compleja se hizo viral. ¿Puedes? ¿En qué momento la sutileza se volvió irrelevante? ¿Cuándo dejamos de valorar el contenido que nos hacía pensar, que exigía pausa, análisis y comprensión? Hoy vivimos en un mundo en el que las figuras más vacías ocupan el centro del escenario. Personas que no tienen nada que decir, pero lo dicen de forma tan llamativa que acaparan toda la atención. Basta con un video corto, con una frase simplista, con una imagen impactante y sin contexto, para generar millones de reacciones. Porque en esta era, lo fugaz vale más que lo profundo. Lo visual desplaza a lo argumental, y lo viral importa más que lo verdadero. Y no se trata simplemente de una moda pasajera. Esto no es un capricho cultural ni una fase del entretenimiento. Es una transformación estructural. Hemos construido entre todos un entorno en el que lo banal se celebra y se multiplica, mientras lo complejo se margina. Los memes han ocupado el lugar de las ideas. Las frases hechas han sustituido los pensamientos elaborados. Lo llamativo pesa más que lo razonado. Hubo un tiempo en el que el debate público era un terreno fértil para la confrontación de ideas, para el pensamiento crítico, para el ejercicio de la inteligencia colectiva. Pero hoy, ese espacio se ha reducido a un espectáculo de consignas repetidas, impulsos instantáneos y distracciones diseñadas para durar segundos. Reemplazamos la filosofía por la comedia vacía. Le dimos la espalda al conocimiento y seguimos, en cambio, las tendencias de moda, los audios populares, los desafíos virales. Lo más inquietante es que este fenómeno no surge por accidente, no es espontáneo. Los medios de comunicación, los influencers, los algoritmos de las plataformas digitales, todos participan activamente en esta construcción. Nos enseñan día a día que es más valioso agradar que entender, que es más eficaz provocar una emoción rápida que sembrar una duda que madure lentamente. Nos hacen creer que es más rentable ser superficial que ser profundo, y tal vez lo sea, al menos a corto plazo. El algoritmo no tiene moral, ni ética, ni sentido del bien común. Solo mide una cosa: tu atención. ¿Y qué capta más atención? Lo escandaloso, lo ridículo, lo simple. Así se construye una civilización que ya no se entrena para pensar, sino para reaccionar, que no busca discernir, sino consumir. Una cultura que deja de admirar a quien sabe y empieza a idolatrar a quien grita más fuerte. Puede parecer una exageración, una alarma innecesaria. Solo entretenimiento, dirán algunos. Solo redes. Pero no lo es. Porque cuando el sistema premia la ignorancia deja de ser una debilidad. Se convierte en una estrategia. Las personas aprenden rápidamente a simplificar, a reducir, a fingir que no entienden. Porque eso da resultados, porque eso funciona. Ahí están. Miniaturas con rostros distorsionados y gestos exagerados. Políticos que repiten frases sin contenido, pero con ritmo y aplauso fácil. Publicaciones virales que no dicen la verdad, pero que emocionan. Todo eso manda un mensaje potente, especialmente a los más jóvenes. Pensar es aburrido, ser inteligente es elitista, y fingir torpeza puede ser un negocio rentable. ¿En qué momento comenzamos a confundir el ruido con la sabiduría? ¿Cuándo decidimos que ser visible era más importante que tener valor?
La respuesta es tan perturbadora como evidente. Vivimos en un sistema que no solo permite la estupidez, la convierte en producto, la fabrica, la comercializa, la ensalza como si fuera una virtud moderna. Y si no somos capaces de identificar este patrón a tiempo, podríamos encontrarnos en una sociedad donde pensar sea una desventaja, donde la inteligencia sea vista como un lujo antiguo, como una pieza de museo. Un mundo donde lo superficial no solo predomina, triunfa. Lo más alarmante es que esta estupidez ya no surge como consecuencia. Ahora es diseño. Ya no se aplaude solamente, se planea. La ignorancia ha sido convertida en una estrategia deliberada. El tonto exitoso ya no es una rareza ni una burla, es una construcción precisa. Se diseña para parecer cercano, accesible, gracioso e inofensivo. Pero esa imagen vende, y mucho. Gana seguidores, contratos, influencia. Porque hoy la atención se ha convertido en la moneda más valiosa del planeta, y fingirse ingenuo, torpe o escandaloso puede ser un modelo de negocio millonario. Mira a tu alrededor. Observa bien. Los que más ocupan pantalla, los que más minutos consiguen, no son quienes más saben, son quienes más ruido hacen. Porque en esta economía de la atención, la controversia es más rentable que la competencia. El impacto emocional vale más que el contenido real. Y detrás de todo eso se esconde una verdad escalofriante. Ser auténtico ya no tiene valor. Ser viral, sí. ¿Para qué esforzarse en aportar algo valioso si exagerar es más eficaz? ¿Para qué buscar sabiduría si generar reacciones es más fácil y más rentable? Así hemos construido un sistema donde lo más inteligente es actuar como si no lo fueras. Y muchos, muchísimos, ya lo entendieron. Pero este fenómeno no se detiene en lo superficial. Lo que en apariencia parece una simple tendencia o moda pasajera es en realidad la manifestación de una enfermedad mucho más profunda. El desprecio abierto por la inteligencia. Ya no se trata solo de ignorar a los pensadores, sino de atacarlos activamente. A los expertos se les etiqueta de elitistas. A los científicos se les ridiculiza como si su conocimiento fuera una amenaza. A los intelectuales se les margina por ser demasiado serios, demasiado incómodos, demasiado reales. Aquellos que dedican su vida a desentrañar la complejidad del mundo son descartados, no por sus ideas, sino por no ser lo suficientemente entretenidos. Se libra silenciosamente una guerra contra la profundidad, una batalla hecha de risas grabadas, memes virales y comentarios irónicos que trivializan todo lo que toca. Y el campo de batalla son las redes sociales, plataformas construidas no para pensar, sino para provocar. Su arquitectura no premia la reflexión, sino la rapidez emocional. Lo visceral vende, lo breve domina, lo exagerado se impone. ¿El resultado? Una civilización que prefiere la risa fácil a la verdad difícil. Un video sarcástico gana más espacio que una explicación bien fundamentada. Una conspiración absurda genera más reacciones que años de estudio serio. Y todo esto no es coincidencia. En una sociedad adicta al placer instantáneo, lo fácil siempre gana. Hemos construido una maquinaria perfecta para penalizar la complejidad y glorificar la simplicidad. No importa si esa simplicidad es falsa o incluso peligrosa. Lo importante es que entretiene. Y así, sin darnos cuenta, hemos industrializado la estupidez. La hemos convertido en espectáculo de masas. La hemos decorado con luces, filtros y bailes virales. Mientras tanto, los que piensan, los que enseñan, los que se atreven a decir verdades incómodas, quedan enterrados bajo el alud de contenido irrelevante. Se les percibe como una molestia, como algo demasiado lento para el ritmo frenético del scroll eterno. Y aquí surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuándo fue que comenzamos a premiar a las personas por saber menos? ¿En qué momento la ignorancia se volvió algo reconfortante? La verdad, por desgracia, es clara. Hemos criado a una generación que valora más lo entretenido que lo verdadero,
que no se pregunta cuánto sabe alguien, sino cuán divertida parece su ignorancia en pantalla. Y cuando la ignorancia se vuelve rentable, cuando se convierte en una marca, en un modelo de negocio, en una supuesta señal de autenticidad, ya no hay razones para buscar la verdad. Solo queda una meta: captar atención. Pero esto va aún más hondo. Porque lo superficial no solo existe, ha aprendido a ganar. ¿Por qué nos resulta tan irresistible rechazar lo complejo y abrazar lo tonto, lo exagerado, lo absurdo? La respuesta no es únicamente cultural, es también psicológica. En un mundo cada vez más incierto, el caos nos rodea por todos lados. Crisis económicas, identidades fragmentadas, amenazas globales que ni siquiera comprendemos del todo. Y en medio de ese torbellino, lo simple aparece como un refugio. Falso, sí, pero reconfortante. Un post que confirma lo que ya creemos. Un chiste que evita una verdad dolorosa. Un video de 10 segundos que no nos exige pensar, solo mirar, sentir, distraernos. Cuanto más superficial es el contenido, más accesible se vuelve. Más fácil de procesar. Más digerible. Y nuestro cerebro, diseñado para ahorrar energía, lo agradece. De hecho, los psicólogos lo han estudiado. Se llama efecto de fluidez. Cuanto más fácil es comprender algo, más probable es que lo creamos verdadero. No porque lo sea, sino porque se siente bien, porque no exige esfuerzo. Y en una cultura saturada de estímulos, cualquier cosa que implique fricción, pensar, cuestionar, profundizar, se vuelve una molestia. Así empezamos a evitar la fricción como si fuera una amenaza. Nos inclinamos por contenidos que no nos desafían. Preferimos reír a reflexionar. Reaccionamos sin detenernos. Y lentamente, casi sin darnos cuenta, perdemos el gusto por lo que nos obliga a pensar. El humor se transforma en escudo. Nos reímos de todo, de la política, de la salud, incluso de nuestros miedos más profundos. No porque sea gracioso, sino porque es más fácil que mirar la verdad a los ojos. La ironía se vuelve un refugio. El sarcasmo, una forma de evasión. Y la profundidad, una carga que ya no queremos, o no podemos, cargar. No es que la gente haya dejado de importarles las cosas, es que están cansados, agotados. Y lo superficial no solo es rápido y liviano, sobre todo no duele. Pero aquí no acaba la historia, porque, aunque no lo notemos, también hay una dimensión biológica que no podemos ignorar. El contenido superficial actúa como comida chatarra para el cerebro. Es rápido, sabroso, adictivo. Cada notificación, cada like, cada video que deslizamos libera un pequeño disparo de dopamina. Nos recompensa al instante. No hay espera, no hay proceso, solo el impacto directo, inmediato. Y como ocurre con la comida basura, cuanto más la consumes, más la deseas. Y más difícil se vuelve regresar a algo verdaderamente nutritivo. Leer un ensayo largo empieza a parecer un castigo. Ver un documental profundo se siente como una tarea tediosa. Y el algoritmo lo sabe. Por eso te sirve siempre lo fácil, nunca lo necesario. Así llegamos hasta aquí. Una sociedad seducida por la comodidad, adicta a la inmediatez y reprogramada para evitar cualquier cosa que implique esfuerzo mental. No porque seamos perezosos, sino porque el sistema nos entrenó para asociar lo superficial con placer. Y quizá esa sea la lección más peligrosa de todas. Pero hay algo que rara vez se dice en voz alta. Esto no fue una decisión individual. No hubo millones de personas que, espontáneamente, decidieran abandonar la profundidad. Fue diseñado. Todo esto fue construido para funcionar así. El sistema premia la superficialidad. Las plataformas, los formatos, el mercado de la atención, nada es neutro. La superficialidad no es un accidente, es programación. A las redes sociales no les importa la verdad, tampoco los matices. Les interesa una sola cosa: ¿cuánto tiempo puedes quedarte mirando? Y lo que te retiene no es el pensamiento crítico, sino la emoción inmediata, la indignación, la envidia,
la risa, el deseo. Todo lo que active tus impulsos más básicos, eso es lo que genera ingresos, porque eso es lo que vende anuncios. El mercado actúa igual. La industria del entretenimiento no existe para elevar el pensamiento, existe para monetizar la atención. Y, por duro que suene, la estupidez es más rentable que la brillantez. Un conflicto inventado entre influencers genera más clics que una conferencia de un premio Nobel. Un directo lleno de escándalos supera en audiencia a cualquier documental. Un tuit incendiario, aunque sea falso, se propaga mucho más rápido que una verdad compleja. ¿Por qué? Porque el caos se vende bien. Porque la indignación genera dinero. Y la ignorancia, cuando se disfraza de autenticidad o se adorna con humor, se convierte en un producto muy lucrativo. Los medios no son la excepción. Su modelo recompensa la velocidad por encima de la precisión, el espectáculo antes que la profundidad. Temas complejos se reducen a titulares llamativos, el matiz desaparece, lo reemplazan debates binarios, y quienes más visibilidad obtienen no son quienes tienen mejores ideas, sino quienes gritan más fuerte. Aquellos que pueden concentrar miedo, culpa y certezas falsas en 30 segundos. Eso es lo que atrae audiencia. Eso es lo que gana elecciones. La política tampoco escapa. Hoy los líderes más exitosos no son quienes entienden mejor los problemas, sino quienes dominan mejor el espectáculo. Cuanto más extrema la postura, más atención recibe. Cuanto más simple el mensaje, más fácil se difunde. Ya no elegimos líderes, elegimos creadores de contenido. Y en ese escenario, cualquiera que intente hablar con matices, con honestidad, con profundidad, es rápidamente ahogado por el ruido. Por eso, antes de culparnos a nosotros mismos, debemos entender el mapa completo. Porque no estamos simplemente fallando como individuos. Estamos jugando un juego amañado. Vivimos en un sistema que premia lo peor de nuestra mente, alimenta el impulso y descuida la reflexión, se nutre de la distracción, se fortalece con la división. Esta exaltación de la estupidez no fue un error. Fue planificada, ajustada y perfeccionada con precisión quirúrgica para captar nuestra atención al máximo. Y cuanto más lo observas, más evidente se vuelve. No estamos ante una falla del sistema. Esto es el sistema. Entonces, ¿qué ocurre cuando una estructura entera recompensa la ignorancia, castiga la inteligencia y entrena a toda una cultura para preferir lo simple por encima de lo verdadero? Lo que obtenemos no es solo un feed superficial, es una generación entera perdiendo el rumbo. Porque lo que empieza como una moda cultural termina convirtiéndose en una crisis de civilización. Los jóvenes crecen en un entorno donde pensar con profundidad no solo no se celebra, sino que se ridiculiza. Hacer preguntas serias te vuelve aburrido. Los que hacen más ruido, no los más sabios, se convierten en referentes y, poco a poco, se adaptan. Aprenden que es más seguro parecer tonto, ser gracioso, provocador, accesible, que mostrarse serio, curioso o intelectualmente ambicioso. La inteligencia que antes se valoraba, hoy parece tener un precio social demasiado alto. Muchos prefieren ocultarla. Y con el tiempo, incluso ellos empiezan a olvidar que alguna vez la tuvieron. Mientras tanto, el sistema educativo, creado para formar pensamiento crítico, se va debilitando. Se recortan fondos, se desprecian las humanidades, filosofía, historia, ética. Las disciplinas que entrenan la mente son vistas como inútiles en un mercado obsesionado con la velocidad y las ganancias. A los estudiantes se les enseña a elegir carreras que den dinero, no sentido. Y después nos preguntamos ¿por qué tantos se sienten perdidos? Al mismo tiempo, muchos alcanzan la fama sin ideas ni descubrimientos, solo por estar presentes. Se vuelven célebres por ser visibles, no por tener visión. Idolatramos a quienes explotan la atención, no a quienes expanden la comprensión. En ese mundo, los verdaderos pensadores se retiran. Filósofos, científicos,
mentes profundas se convierten en una minoría silenciosa. Son invisibles en el espacio público, ahogados por el espectáculo. El micrófono cultural no está en manos de los más sabios, sino de los más ruidosos. Y ahí está el verdadero costo. Cuando la sabiduría desaparece del debate público, desaparece también nuestra capacidad de enfrentar los grandes desafíos: el cambio climático, la salud pública, la polarización política. No son solo problemas técnicos, son crisis de pensamiento, y exigen justo lo que más escasea: matices, paciencia, disposición para enfrentar verdades incómodas. Pero, ¿cómo puede una sociedad responder con sabiduría si ha pasado décadas entrenándose para rechazarla? Cuando los hechos se desechan por ser tendenciosos y lo complejo se percibe como manipulación, el rumbo se pierde. No ocurre de golpe, sino a través de 1000 decisiones pequeñas que priorizan la facilidad sobre el esfuerzo, el ruido sobre la reflexión, la apariencia sobre la esencia. Y un día nos despertamos y descubrimos que quienes están al mando no entienden los problemas que intentan resolver, que los ciudadanos ya no confían en los pocos que sí los comprenden, y que nuestras instituciones, las que deberían guiarnos, han sido vaciadas de significado. Porque dejamos de creer que pensar importa. Si esto continúa, el futuro no estará en manos de los más preparados. Estará dominado por quienes sepan gritar más fuerte y vender mejor. Y sin embargo, incluso en medio de este caos, algo comienza a moverse en silencio. No todo el mundo se ha rendido. Está surgiendo una resistencia discreta. No hace ruido, no es viral, pero existe. Un número creciente de personas, sobre todo jóvenes, empieza a cuestionar el sistema, a resistirse a la superficialidad, a las distracciones, a la saturación digital. No están haciendo escándalo. Se están desconectando. Puedes verlos en movimientos como el minimalismo digital. Jóvenes que deciden reducir su tiempo frente a la pantalla, que eliminan aplicaciones, que optan por vivir con más intención. Algunos borran sus redes sociales. Otros vuelven a leer libros extensos. Muchos escriben a mano. Prefieren la profundidad a la dopamina. No porque sea más cómodo, sino porque lo sienten necesario. Se están dando cuenta de algo esencial. La estimulación constante no enriquece la vida, la vacía. Y contra todo pronóstico, el contenido largo empieza a resurgir. Podcasts extensos, con matices, pausas, incluso desacuerdos, están encontrando audiencias fieles. Conversaciones reales, con pensadores como Lex Fridman, Sam Harris o Andrew Huberman, llegan a millones de personas. Sin edición llamativa, sin ganchos virales, solo diálogo verdadero, lento, sobre temas que importan. Y la gente escucha. Quizá estemos más necesitados de profundidad de lo que las estructuras actuales están dispuestas a reconocer. En un panorama educativo cada vez más orientado a la rentabilidad y la alianza con intereses corporativos, comienza a perfilarse una alternativa discreta pero significativa. Mientras las grandes instituciones académicas priorizan la empleabilidad y el posicionamiento en el mercado, pequeños espacios, lejanos al foco mediático pero firmes en su propósito, están recuperando el sentido original del conocimiento. En estos lugares se estudia filosofía, lógica, pensamiento crítico. Se lee a Platón, a Nietzsche, a Marco Aurelio, no como un medio para escalar profesionalmente, sino como un camino hacia una comprensión más honda de uno mismo. En una época colmada de estímulos, el simple hecho de aprender a pensar se ha vuelto un acto contracultural. Incluso dentro del ámbito de la autoayuda, dominado durante décadas por promesas inmediatas y recetas de felicidad superficial, algo está empezando a cambiar. Aunque persisten los discursos centrados en productividad y rendimiento, ha surgido una tendencia más silenciosa y reflexiva. Personas que escriben en sus diarios, que se acercan al estoicismo o a la meditación no como técnica de eficiencia, sino como ejercicio de claridad interior. No buscan fama ni viralidad, buscan sentido. Y lo están hallando en textos exigentes, en ideas antiguas, en conversaciones auténticas.
No se trata de revoluciones visibles ni de gestos grandilocuentes. Se trata de procesos interiores, sostenidos con constancia y alejados del espectáculo. Hay quienes han comprendido el costo de vivir permanentemente en la superficie. Optan por el silencio frente al bullicio, por la contemplación frente a la inmediatez, por lo esencial en lugar de lo llamativo. No encajan en la lógica del algoritmo, pero representan algo más profundo que una moda pasajera. Son parte de una contracorriente. Prueban que todavía hay quienes se niegan a flotar sin rumbo y prefieren sumergirse, aun cuando todo alrededor los invite a no hacerlo. ¿Qué hacer entonces cuando el entorno premia lo ligero y margina lo profundo? Cuando la ignorancia se convierte en mercancía y el pensamiento es visto como un estorbo, la respuesta no es competir en el mismo terreno. No se combate el ruido con más ruido. El camino es otro, más pausado, más exigente, más consciente. No porque sea fácil, sino porque es el único que conduce a lo auténtico. Y ese camino comienza dentro de ti, en las preguntas que decides formularte. ¿Estás pensando realmente o solo reaccionando? ¿Buscas comprender o simplemente ser aprobado? ¿Estás dispuesto a enfrentar la incomodidad de pensar más allá de tus certezas? Porque el crecimiento genuino rara vez ocurre dentro de zonas de confort. Requiere confrontación, revisión, apertura. Después llegan los hábitos. No hablamos de grandes transformaciones inmediatas, sino de elecciones pequeñas y constantes. Leer algo desafiante. Ver menos contenido y reflexionar más. Compartir ideas no por su popularidad, sino por su verdad. Elegir pensamientos que exijan tiempo y contexto, que no puedan reducirse a una frase viral. Alimentar la mente con sustancia, no solo con estímulo. Con el tiempo aparece también la comunidad. Personas que valoran el contenido sobre la apariencia, que prefieren el diálogo al juicio inmediato. Espacios donde el pensamiento tiene cabida, donde disentir no es motivo de exclusión, sino una oportunidad de aprendizaje. Donde decir «no lo sé» no es una debilidad, sino una muestra de honestidad intelectual. Y, ante todo, cuida tu actitud. No disimules tu inteligencia para agradar, ni diluyas tu pensamiento por miedo al rechazo. Cuanto más te alejes de ti mismo, más difícil será recordar quién eres. Este mundo no necesita más gestos vacíos ni falsa simpatía. Necesita personas dispuestas a pensar con rigor, aunque eso implique incomodidad o malentendidos. Personas que todavía creen en el valor de la profundidad, incluso cuando todo parece invitar a lo contrario. No estás aquí para destruir el sistema a gritos. Estás aquí para vivir de otro modo dentro de él, para elegir con conciencia, para mantener viva la llama del pensamiento en medio de la distracción, para ser una presencia lúcida, aunque discreta, en tiempos que empujan hacia la dispersión. Porque el verdadero cambio cultural no se impone desde las alturas, nace abajo. Una mente despierta a la vez, una decisión lúcida a la vez. Y si somos suficientes los que elegimos pensar con mayor profundidad, cuestionar con más valentía y vivir con mayor presencia, quizá entonces lo superficial deje de ser lo único visible.